En episodios anteriores vimos cómo podemos manejar el podcast con Serious Simple Podcasting en nuestro WordPress. Hoy vamos a ver cómo podemos alojar los audios, ya que no es conveniente si no tenemos un gran espacio, un buen servidor, un buen hosting, tener los audios alojados en nuestro servidor. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo con Anchor, que nos da la posibilidad de alojar gratuitamente en nuestros episodios. Anchor, en este caso, lo vamos a usar solamente para alojar los audios. No vamos a usar el feed de Anchor, ni tampoco el servicio de distribución de Anchor, sino que lo vamos a hacer manualmente. Entonces, lo primero será hacernos una cuenta en Anchor y al ingresar nos va a decir que debemos verificar la cuenta, tal como se puede ver, y revisamos el correo con el que nos registramos y ese correo nos va a dar un enlace que cuando lo vamos hacia él verificamos la cuenta. Ahí pueden ver la cuenta verificada. Continuamos al dashboard y nos va a decir que subamos el primer episodio. Esto es lo primero que nos pide, ¿no? Que subamos un audio. Le damos en Let's Do It y aquí vamos a arrastrar el audio o darle en clic a subir audios y vamos a elegir el MP3 que tenemos de nuestro capítulo, de ese episodio. Ahí en la imagen se puede ver el avance, en ese caso está en un 16%. Cuando termina de subir, nos va a decir que terminó y le damos a Save Episode. Nos va a pedir que llenemos los datos del episodio. El título, una descripción, si queremos que se publique inmediatamente o la fecha de publicación, la temporada, el season number, la temporada, el episodio, el número de episodio, si es un episodio full y si tiene contenido explícito o no. Si tiene algún tipo de ese contenido, es bueno que lo pongan, no pasa nada, pero si no lo ponen y lo tiene, bueno, se lo pueden quitar. Y nos da también la opción de subir una portada en Upload New Episode Art, una portada para el episodio. Ahí volvemos arriba y le damos a Publish Now, publicar ese episodio. En el momento que le damos a Publish Now, nos va a pedir que definamos algunos datos para el podcast. Esto nos va a ser importante porque no lo vamos a usar. El feed que nos va a dar Anchor no es el que vamos a usar, sino es el que nos da Serious Simple Podcasting en WordPress. Pero no importa, llenamos estos datos con el título del podcast, una descripción, las categorías, lenguaje, le damos a continuar. Vamos a subir una imagen para el podcast, que en este caso debe ser mínimo de 1400 por 1400 píxeles. Ahí pueden ver, le damos a continuar. Nos va a decir si queremos cambiar la fuente que aparece con el nombre del podcast y algunas otras cosas más. Le damos Update Cover Art cuando esté pronto. Y inmediatamente que le damos esos datos de la imagen, nos va a preguntar por única vez si queremos que Anchor distribuya el podcast entre las principales plataformas, como pueden ser Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. En nuestro caso le vamos a decir que no, que queremos hacerlo de manera avanzada, porque no vamos a querer que Anchor haga esto. ¿Por qué? Porque bueno, ellos lo hacen con su cuenta y no tenemos un control real de las cuentas estas en las distintas plataformas. En cambio, si lo hacemos a mano, aunque es más trabajo, vamos a tener mejores estadísticas y demás. Así que le damos que no.
Le damos en Advance. Ahí, si vamos a episodios, si pinchamos sobre los 3 puntitos, van a ver que está el episodio 1 que subí recién. Y si pinchamos sobre los 3 puntos, van a ver que hay un enlace para descargar el episodio. Hacemos clic y copiamos el enlace que nos muestra. Con ese enlace vamos a subir en Serious Simple Podcasting, vamos a poner ese enlace para el capítulo. Y de ahí va a tomar el audio, ¿no? Luego, si vamos a Dashboard y vemos vamos a View Public Site, nos va a dar también un enlace, que es el enlace del podcast en Anchor, por si lo queremos añadir a Serious Simple Podcasting, como vamos a ver después. Esto mismo vamos a hacer con todas las plataformas, con Spotify, con Apple Podcast, Google Podcast, etc. Bueno, de esta forma ya vimos cómo subir los audios a Anchor y cómo obtener el enlace del audio para luego ponerlo en el reproductor de Serious Simple Podcasting en nuestro sitio en WordPress. Y de ahí manejaremos todo, incluso el feed que vamos a distribuir en las distintas plataformas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo distribuir en cada una de las plataformas de podcasting. Para dar de alta nuestro podcast en Apple Podcast Connect, que es el nuevo servicio de Apple, en realidad es bastante sencillo. Los pasos son bastante sencillos. Debemos tener una ID de Apple activa para poder ingresar a Apple Podcast Connect y ahí dar de alta el servicio. También se puede hacer desde iTunes, aunque ya no es más el método preferido, pero se puede seguir haciendo desde iTunes. Y en el caso de no tener dispositivos de Apple ni tener un ID, desde iTunes es la manera de crear una ID sin tarjeta de crédito, ya que podemos hacerlo desde la página de los ID de Apple, pero en el método de certificado, el método de pago, no vamos a poder, o sea, sí podemos seleccionar ninguno, pero no la va a validar a la cuenta para luego usarla desde Apple Podcast Connect. Entonces, yo lo voy a mostrar aquí con una cuenta que me prestaron, porque ni tengo dispositivos de Apple, ni uso Windows para poder instalar iTunes en Windows. Y en GNU Linux tendría que instalarlo con Wine, no me gusta, no tengo ganas. Entonces me prestaron una cuenta para poder mostrarles cómo se da de alta el podcast en Apple Podcast. Entonces vamos a ingresar a Apple Podcast Connect con nuestra ID y lo primero que nos muestra es la posibilidad en podcast. Van a ver un símbolo de más y ahí van a elegir nuevo programa. Le va a dar también la opción de añadir un programa con canal RSS, que es la que vamos a usar, y añadir un programa sin canal RSS. Como nosotros vamos a gestionar nuestro podcast desde nuestro sitio WordPress con Serious Simple Podcasting, vamos a añadir un programa con canal RSS. Al pinchar, inmediatamente se nos abre otra ventana para añadir ese feed que nos da Serious Simple Podcasting. Este feed es el que vamos a usar en todas las plataformas. Con ese feed daremos de alta nuestro podcast en todas las plataformas y también en Apple. Entonces pegamos el feed, marcamos publicar mi canal y conceder permiso a todo para que todos lo puedan ver y le damos añadir. Durante unos segundos, va a unos minutos, un minuto quizás, va a buscar información de ese podcast, de ese feed. Va a revisar el feed y buscar la información que contenga el feed. Ahí pueden ver marcado en amarillo que dice que todavía están procesando los detalles
Pero eso demora muy poquito, son unos segundos. Y luego ya nos muestra en los detalles del podcast, nos muestra el nombre, ahí lo pueden ver, Radio Liberada del podcast, el artista, descripción, etcétera. Toma todos los datos del feed y te los muestra. Habrá que seleccionar en propiedad de podcast, habrá que seleccionar algunas cosas como la frecuencia de actualización, si tiene contenido explícito, etcétera. Hay también la parte de disponibilidad y derechos. Ahí debemos decir si el de los derechos sobre el contenido, si el programa incluye o no contenido de terceros. Si ponemos que incluye, deberemos tener permisos de esos terceros. En este caso, como es un programa que hacemos nosotros, decimos que no incluye contenido de terceros, ofrecer el país en esos programas. Esto viene casi todo, simplemente atentos al derecho de contenido. Cuando le damos a guardar, cuando ya está toda la información llenada, lo que falta, le damos a enviar revisión. Ahí van a pasar unos segundos, unos minutos. Nos va a decir que el programa está publicado. No sé si esto efectivamente es así, que ya esté publicado, pero ahí nos marca como que estuviera publicado. Sin embargo, dicen que demora desde minutos a algunos días. A mí al otro día me llegó, o le llegó a la persona que me prestó el ID, un mensaje a su celular de que el podcast había sido publicado, que es como pueden ver ahí. Ahí se ve el mensaje que enviaron diciendo que el podcast estaba publicado. O sea, con solo esos pasos ya está pronto, no se demoran tanto. Y ahí marcado en amarillo pueden ver la dirección de Apple del podcast para luego colocarla en Serious Simple Podcast. Igual que vimos la URL pública de Anchor, también copiamos esta para luego colocarla. Ya vamos a ver para qué. Así que de esta manera se da de alta el podcast en Apple Podcast. Es muy sencillo, la verdad. Es más lo que complican con el ID que otra cosa. En el caso de Google for Podcasters, los pasos son muy sencillos, muy parecidos incluso a los otros. Debemos, sin embargo, tener en cuenta algunas cositas. En nuestro sitio de WordPress debemos fijarnos en los ajustes en la parte de lectura que no esté marcado disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio. Eso es lógico que no esté marcado porque nosotros queremos que el sitio aparezca en Google. Pero a veces cuando creamos los sitios en local y luego los movemos se nos puede pasar esto. Y para que indexe el podcast es importante que esto no esté marcado. Y la otra cosita que hay que tener en cuenta es que es bueno que la página principal del sitio, la página de inicio, tenga un enlace, como pueden ver, con el feed de Serious Simple Podcasting. O sea, el feed del podcast, en definitivo. Ese mismo que vamos a dar de alta, además, en Google for Podcasting. Bueno, entonces, a continuación vamos a ingresar a Google Podcast Manager con una cuenta nuestra de Gmail, cualquiera. Ingresamos y vamos a donde dice empezar ahora. Lo mismo, nos va a pedir que introduzcamos un feed RSS del podcast y nuevamente vamos a colocar el feed que nos da Serious Simple Podcasting. Le damos a siguiente. Ahí nos van a aparecer inmediatamente los datos que extrae del feed y si hay algún capítulo. Siempre cuando demos de alta en cualquiera de estos servicios debemos tener por lo menos un capítulo publicado, ¿no?, del podcast. Él va a ver los datos. Chequeamos que esté bien. Le damos a paso siguiente.
y nos va a enviar el código de verificación para ver la propiedad del podcast. Como ven, ahí me dice que lo va a enviar a yeti@liberaturradio.org. Esto es porque el correo que usa para verificar es el que estamos usando, no en Anchor, que es donde ponemos los audios, sino donde manejamos el feed. Y como el feed lo manejamos en WordPress, con ese correo de administración, nos manda allí el correo. Ahí nos va a mandar un código que le damos a enviar código, colocamos el código que nos llegó por correo, le damos a enviar y ya está, dice propiedad verificada, y de esta forma ya habríamos dado de alta nuestro podcast en Google Podcast Manager. Google es el que se demora más en poner en el directorio o en indexar el podcast. Cuando yo estoy haciendo esto ahora, hace 2 días que hice la solicitud, ahí lo pueden ver, y aún no está disponible, todavía lo está indexando. Ahí pueden ver que lo hice el 5 de julio y estamos a 7 y todavía no ha indexado. Pero es cuestión de paciencia, ya lo va a indexar. Como les digo, Google es el que demora más. Y por último, tenemos el servicio de Spotify, que es un servicio que, una plataforma que, como todos sabemos, tiene mucha fuerza actualmente y ha destacado mucho en el tema del podcasting. Es uno de los que hay que estar. Y bueno, en realidad dar de alta el podcast en Spotify es como todos los otros, es muy sencillo y es casi inmediato. A diferencia de Apple y de Google, que demoran bastante en indexar, Spotify lo hace prácticamente de forma inmediata. Creamos una cuenta, como en todos los servicios, le damos a Get Start, nos va a pedir, como siempre, el RSS, el feed de nuestro podcast, ese que estamos manejando para todos los servicios, el de Serious Simple Podcasting. Le damos el feed, le damos a Next, nos va a mostrar ahí una imagen. Lo mismo, nos dice que verifiquemos la propiedad, va a mandar también un código a el mismo correo, el correo de administración del podcast. Le damos a Send Code. Pegamos el código que nos mandaron por correo. Next. Vieron, es casi igual que Google en este aspecto. Aquí tenemos que llenar unos datos. El país, el lenguaje y algunos otros datos que nos preguntan. Es muy sencillo, las categorías. Cuando terminamos de llenar todos esos datos, le damos a Next. Nos va a hacer un repaso a ver si todo está bien lo que pusimos, que chequeemos eso. Y le damos a Submit o enviar y listo. A los pocos minutos, casi inmediato, ya tenemos el podcast publicado. Y si nos fijamos, ahí tenemos el link. En Share tenemos el link del podcast en Spotify, que también lo vamos a usar para colocarlo en Serious Simple Podcasting, para que acompañe los episodios y la gente se pueda suscribir por ahí por Spotify. Como todos los servicios nos dan este link público. Y bueno, este fue el último de los servicios donde hemos publicado el podcast de forma manual. Y lo hicimos así de forma manual para no tener, o mejor dicho, para tener completas las estadísticas y tener un mayor control. Podríamos haberle dicho a Anchor que publicara en todos lados. Pero si lo hiciéramos con Anchor, primero íbamos a tener el feed de Anchor y no el nuestro que tenemos en WordPress. Y segundo, Anchor va a publicar con sus cuentas, por lo que no vamos a tener acceso a esos datos de la misma manera que si lo hacemos nosotros.
Es un poco más de trabajo, pero es mejor al fin y al cabo. Bueno, vimos cómo alojar los audios en Anchor, en este caso. Podríamos usar algún otro servicio, podríamos hacerlo incluso en archive.org, pero bueno, Anchor es una plataforma que es para eso y bueno, podemos aprovechar esa característica. Pero vamos a ver cómo manejamos el podcast o el feed desde nuestro sitio con WordPress, donde tenemos ese podcast. Para eso, como habíamos dicho en capítulos anteriores, vamos a utilizar el plugin Seriulous Simple Podcasting. Y vamos a ver, cuando quedábamos de alta en las distintas plataformas nuestro podcast, vimos que nos daban una URL en cada una de ellas cuando estaba publicado con la dirección pública del podcast. Aquí en el apartado podcast que crea Seriulous, tenemos en opciones, vamos a ver que dice opciones de distribución y nos da un montón de opciones acá. Yo le di de alta a mi podcast en Anchor, por supuesto, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Speaker No, en esas 3 plataformas, 4. En esas 4 plataformas es que le he dado y he podido obtener esos enlaces. Ahora vamos a ver por qué marcamos aquí. Si nos vamos ahora a ajustes, veremos que en el apartado detalles del feed, aquí abajo, van a aparecer para que coloquemos la URL pública de Anchor, la de Apple Podcast, y la de Spotify y la de Google Podcast. ¿Por qué me aparecen estas? Porque son las que marqué en las opciones aquí anteriormente. Esto va a aparecer abajo del reproductor para que podamos suscribirnos por las distintas plataformas. La de Google no la he puesto porque aún no me ha llegado, ya que todavía no indexaron el podcast. Ya que estamos aquí, vamos a hacer una revisión. En la página de ajustes es donde vamos a poner el título del podcast. Recuerden, todas las plataformas van a usar este feed, el que genera Seriulous Simple Podcasting. Y van a indexar la información en base a lo que pongamos aquí. Entonces, el título, Radio Liberada del Podcast, subtítulo, el autor, la categoría primaria, subcategoría primaria, si queremos. Esto es importante llenarlo, ¿no? Categoría secundaria, subcategoría secundaria, terciaria y subcategoría terciaria. No tenemos por qué llenarlas todas, pero por lo menos la primaria y la subprimaria sería importante. Una descripción o resumen de lo que trata el podcast. La imagen de portada, muy importante, debe tener por lo menos 1400 por 1400 píxeles. El nombre del propietario del podcast, el correo electrónico. Aquí pueden ver que todas las plataformas, cuando di de alta el podcast, enviaron los mensajes o los códigos de confirmación a este correo. Y este correo lo toma Seriulous Simple Podcasting porque es el correo de administración de WordPress. Y las plataformas lo toman porque es el correo que figura en el feed que le enviamos a través de Seriulous. El idioma, copyright. Si queremos especificar aquí una licencia, como en mi caso, por ejemplo, que quiero usar una licencia Creative Commons compartir igual. Aquí también esto es importante, si tuviera contenido explícito, marcarlo. Si es completo, la fecha de publicación, si es episodios. Esto no importa. Descripción del episodio, contenido en la entrada. Esto es si vamos a usar el ESEP o el contenido total.
si nos va a redirigir a una URL, esto sería en caso de que usamos un servicio como FeedBurner, por ejemplo. No queremos usar eso en este caso. Guardamos los ajustes. ¿Y de dónde sacamos el feed que publicamos en cada una de las plataformas? Pues lo tenemos aquí y también lo que podemos ver aquí en publicación. Obviamente esto hay que hacerlo antes de dar de alta en ninguna plataforma el podcast, ¿verdad? Primero es hacer esto, subir por lo menos un capítulo, publicar por lo menos un capítulo y luego sí comenzamos a dar de alta en las plataformas. Aquí en publicación, donde dice feed completo, ahí tenemos la dirección del feed que vamos a dar de alta en cada plataforma. Perfecto. Ya vimos cómo funciona esto, ya hemos dado de alta el podcast, en algunas ya está indexado. Ahora, si nosotros vamos a los episodios, voy a ir acá para mostrarles un minuto. Ven que tengo un episodio publicado, que es el que aparece en el feed. Vamos a ver el sitio. Aquí aparece el episodio publicado. Y si vamos al feed que está aquí, vamos a ver que allí está también ese mismo episodio publicado. La información del podcast, el website y el episodio que está publicado, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, yo tengo en Anchor, si vamos hasta Anchor, vamos a ver que tengo el episodio que está publicado y tengo un audio más subido a Anchor que aún no se ha publicado en el feed. Por lo tanto, no aparece en ninguna de las plataformas. Porque quien manda en las plataformas, quien actualiza la información de las plataformas, no es Anchor, que no tiene nada que ver, sino que es nuestro feed de WordPress. Entonces, yo ya tengo capturado aquí, recuerden, para averiguar la URL de este capítulo, iríamos acá en episodios, a download episodio, y aquí vamos a copiar esta URL que es el enlace al audio. Copiamos, podemos cerrar aquí ya. Y ahora vamos, desde aquí podemos ir a todos los episodios, añadir nuevo, o aquí mismo, añadir nuevo. Vamos a añadir uno. Tenemos que poner un título para el episodio. Vamos a copiarlo de aquí. Vamos a escribir ahí una descripción. Aquí, muy importante, esto es para el reproductor. Y aquí vamos a poner ese enlace que copiamos de Anchor, el enlace de descarga del audio. Lo pegamos aquí para que el reproductor encuentre el audio y lo reproduzca. Para eso es que usamos Anchor, para alojar los audios. Le podemos poner una imagen al episodio. Vamos a colocar una. Voy a subir una nueva imagen. Esta imagen es la del episodio que estoy subiendo, ¿verdad? Vamos a esperar que se suba. Ahí está. Ya tenemos la imagen.
Aquí podemos usar etiquetas. Como no tenemos distintas series, podemos usar etiquetas. Género, mujer, software libre. Listo. Serie no hay, no tenemos una serie. Recuerden que en Serious Simple Podcasting se pueden elegir distintas series, o sea, distintos programas en un mismo feed. Y el extracto vamos a usar... No, esto no era. De la URL. Para el extracto vamos a poner lo mismo que en la descripción. Ahí está. Podríamos ponerle la duración, el tamaño del archivo, etcétera. Esto no lo voy a poner en este momento, marcar si tiene contenido explícito. Y si queremos evitar que el episodio aparezca en bibliotecas de iTunes y Google Play, por supuesto que no. Nada, cuando tenemos todo pronto le damos a publicar. Espero no haberme olvidado de nada. Y el episodio ya está publicado. Si vamos a uno parecido aquí, vamos a ver si aparece en el feed. Ahí está. Ya está publicado en el feed el segundo episodio. Vamos a verlo. Ahí lo pueden ver. Está el episodio con su reproductor. Y aquí están los enlaces que yo le decía para suscribir que hemos definido en Serious Simple Podcasting con las herramientas que nos dan las plataformas. El de Apple y el de Spotify. Vamos a ver el de Apple, por ejemplo. Ahí pueden ver que está el podcast indexado. Y por ahora está el primer capítulo, el que acabamos de publicar, todavía no aparece, obviamente porque todavía no se ha indexado. Cuando revisen el feed, van a encontrar el nuevo capítulo y lo van a indexar aquí. Lo mismo todas las plataformas. Quien decide cuáles son los capítulos es Serious Simple Podcasting. Desde el feed que estamos manteniendo en nuestro sitio de WordPress. Esta información muy pronto se actualizará en todas las plataformas. Entonces, la idea es usar un sitio como Anchor para alojar los audios y no tenerlos en nuestro servidor, y así no congestionar y sobrecargar el servidor, y usar el plugin Serious Simple Podcasting en nuestro WordPress para manejar el feed. Y manejamos también las cuentas en las distintas plataformas de publicación de podcast. También si nos fijamos en el escritorio, vamos a ver que desde el dashboard tenemos ciertas estadísticas sobre nuestro feed. Las estadísticas las podemos complementar aquí. Y estas estadísticas las da un plugin para Serious Simple Podcasting. Y lo que nos da es eso. Estadísticas. Aquí nos intentará decir la fuente. Pero lo importante es que vemos todos los hits que se hacen sobre el audio. Obviamente, si queremos estadísticas más completas, vamos a ir plataforma por plataforma revisando que nos dan esas posibilidades, ¿no? Pero aquí ya tenemos una aproximación de cómo se escucha el podcast. El plugin para hacer esto
No recuerdo exactamente el nombre, vamos a verlo. El que usamos para el feed, para manejar todo lo que es el feed y nuestro podcast, es Seriulus Simple Podcasting. Y el de estadísticas es Seriulus Simple Stats. Ambos son gratuitos y funcionan muy bien. Este funciona juntamente con este. Bueno, eso es todo. Con esto completamos la parte de cómo alojar, cómo manejar el feed o el podcast y cómo darle de alta en las distintas plataformas.